Y alégale. Muy bien, pues continuamos aquí después de haber probado estos deliciosos tacos, otras ensaladitas. Pues usted que ya cenó como 3 veces. Como 3 veces, que tenemos que estar anunciando. Pareces como pelón de hospicio, compañero. Muy bien. Comes más que una deuda externa. El comal le dijo a la olla, diríamos, el próximo programa vamos a tener que hablar seriamente de la glucosa. Sí, la glucosa, ¿verdad? La le dijo, tú y yo tenemos barriga de músico, ¿verdad? No nos vemos llenos ni de relajo. Muy bien. Aplicamos el principio de antes de reventar que sobre, ¿no? Ajá. Bueno. No, y es que tenemos que hacer. Tú cuando te comes te da sueño, ¿verdad? No, ahora creo que Ya se te espabiló. Ya estamos más. A veces no atentos. se nos indigestan los tacos, pero yo lo noté como que ladraban cuando les metí. Ahorita que no está lana, hay que decir. ¿No sentías como que te tragabas un gato al revés? Ay, ¿no sentiste? ¿Ladraban? Ladraban, ¿no? Pues que ella ha cocinado, el fuego lo Mira, purifica el todo. se queda ¿no? viendo como que no cree que Toscana esté echando tanta broma, dice. ¿Cuál broma? Se ve tan serio. ¿Cuál broma? Lo estoy diciendo en serio. Los tacos de guagua son una maravilla. Los chinos se los comen sin chistar, ¿no? Y mira qué bien les va a los chinos, ¿no? Son muchísimos, los chinos son muchos. Ay. Pórtate bien, profesor, y habla de cosas constructivas. Habla de cosas del bien de la patria. O de angelitos, o de iglesias, o de cosas bonitas. ¿Sí? ¿Qué opinas de San Miguel Arcángel? ¿San Miguel Arcángel? Es el santo patrón. No, San Juan Bautista. No, San Juan Bautista. En Tulancingo, San Miguel Arcángel, ¿verdad? Sí. No. La iglesia de San Miguel. Aquí hay muchos pueblos San Miguel, ¿no? En Huachinango hay uno. Aquí adelantito, San Miguel, ¿qué? Pues es el que está llegando. El que está aquí, el que está Aquí aquí. es en la laguna. Muy bien. Es el nombre que más pueblos tiene en el mundo, San Miguel. San Miguel. Digo, lo estoy diciendo a ver que me aleguen lo contrario, ¿no? Son afirmaciones a fortiori, ¿no? A priori, sin ningún sustento científico. Pues ya que estamos aquí platicando hemos estado hablando puras cosas de aniversarios, recordando cosas que han pasado. Aquí también fue el aniversario del terremoto de hace 30 años. Hey. Sí. Historia. Es historia, y los que pues no nos tocó vivirlo allá, pero verlo desde acá, todo lo que pasó. Se dice que oficialmente 4,000 a 6,000 muertes, otros dicen que, de 20,000, 30,000. Las cifras que dio el gobierno fueron totalmente... Bueno, empezaron de 100. El primer reporte que nada más habían sido 400 muertos, no hay quien se los crea, ¿no? El parque de béisbol, que se llama Parque del Tacto, era de la Compañía de Luz y Fuerza de Metros, llenaron toda la cancha llena de cadáveres con ataúdes de cartón. Era tanta la demanda de ataúdes que no se dieron abasto todas las fiambreras. Y un mexicano que había patentado unos ataúdes impresionantemente bien hechos, nunca los pudo vender en México. Pero tenía más de 20 años vendiéndolos en Suiza y en Alemania para enterrar personas o cadáveres, fiambres, en ataúdes de cartón. De manera ecológica. Fíjate nada más. Entonces se dio a conocer aquí en México porque era el único que tenía esa cantidad enorme de ataúdes. Además los hacía. Tú los ves y es de madera, del color que quieras y el terminado que quieras, pero extremadamente ligeros y ecológicos y muchísimo más baratos, ¿no? Sí. En la cancha del béisbol hay fotografías, no las cuento, chino, llena de los ataúdes formaditos así, como si fuera un desfile de modas, impresionante. Las cifras varían mucho. Y la gente podía entrar para tratar de identificar. Bueno, tú veías cada edificio, yo hacía ahí precisamente enfrente del Parque del Seguro Social que estás mencionando, sí. Había un edificio de habitación, ahí vivía mi cuñada María Eugenia, se cayó. De veras, cuánta gente quedó ahí, No, y nada más, y estoy hablando de un pequeño edificio, pero hubo edificios grandes. No, bueno, el que cayó en Tlatelolco, la unidad habitacional. Sí. ¿Cuánta gente? Bueno. Hay cosas que sí se supieron. Verás, ya a la distancia, la mayor parte del terremoto de donde se cayeron los edificios fue a lo largo de las vías del metro. Inclusive muy alejadas del centro de la ciudad, que es Tasqueña y Tlalpan, hay 2 edificios y una escuela. Se colapsaron todos. Sí. Y dices, ¿qué tiene que ver esa parte con lo que es San Antonio Abad, que son 14 kilómetros más al norte, luego Río de la Loza, José María Zazaga, Avenida Chapultepec?
Todos esos lugares van el metro. Y en Tasqueña, ahí se acaba el metro de Tasqueña, exactamente frente a esa. Es donde dan la vuelta a los trenes. Bueno, en San Antonio Abad hubo las famosas costureras, que hoy viene el proceso que tienes ahora viene dedicado a las costureras. Yo no le leí ese reportaje porque pues lo viví de cerca. Esos edificios fueron hechos para oficinas y casas habitación, pero los que dan los permisos municipales de uso de suelo, a esos lugares de habitaciones y oficinas les dieron permiso o no les dieron permiso para poner talleres de ropa, maquinaria industrial. Y cientos de toneladas de tela. La tela pesa muchísimo, sí. Y más cuando vienen rollos. Eso fue lo que colapsó los edificios. Todos los que se cayeron en San Antonio, Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier, eran edificios de costureras, retacados 8, 9, 10 pisos, 12 pisos, sí. Con cientos o miles de toneladas de tela y maquinaria, telares, totalmente inadecuados. Los edificios no se hacen para eso. Sí, porque era uso industrial, ¿no? Ajá, pero los edificios estaban levantados para oficinas y habitacional. Sí, para sostener no un peso tan grande, ¿no? Entonces, ¿quién autorizó eso? Y eso se quedó en el INE. Y se murieron costureras. Cada año hacen unas tendidas de velas frente a San Antonio Abad. San Antonio Abad son las últimas 4 calles que hay del viaducto hacia el centro de la Ciudad de México. Terminan en Tlaxcuaque. Ahí en Tlaxcuaque, que ahora no los vemos, había 6 edificios donde estaban todos los juzgados de la Ciudad de México. Se cayeron como fichas de dominó. Bueno, eso causó un enorme trastorno. Una de las cosas que quedó en evidencia después del terremoto fue la corrupción brutal en las construcciones del gobierno federal en la construcción de sus edificios, de ¿no? Seguro Social, de cosas públicas. Hospital Juárez. El famosísimo ingeniero Arenas, sí. Arquitecto Arenas. Quedaron en evidencia columnas de carga que supuestamente deberían de tener cualquier cantidad de acero. Sí. Pues resultaba que tenían 4 varillitas de 3 octavos. Sí, casi ¿no? Como alambre de agujas de tejer, man, una corrupción brutal. Brutal, sí. Todo eso se fue quedando en el veremos porque a cambio tuvimos cosas muy tristes. Un gobierno, para variar, incapaz y congestionado y soberbio. Se nos alcanzó a decir un señor que estaba de embajador en Estados Unidos que México era suficiente y que no necesitaba nada. Eso atrasó la ayuda a la Ciudad de México 4 o 5 días. No solo se lo dijeron a los americanos, querían mandar ayuda de Europa y de Sudamérica y no aceptamos nada. Claro. A cambio de eso, lo que ahora llaman, no sé por qué se me hace muy ridículo, la sociedad civil. O sea, el pueblo mexicano. O sea, es un nombrecito que no me cuadra. Sí, Todos somos sociedad civil, militar o qué, sociedad. El pueblo mexicano, sobre todo los jóvenes, se volcaron y cambió la ciudad. Sí. Cambió el país. Eso es la lección enorme a la que el gobierno le tiene miedo. Sí. Que los mexicanos una vez unidos... Se pongan de acuerdo en algo, ¿no? De acuerdo. Barres al que le pongan enfrente. No puedes matar 4 millones de seres humanos. Ni los chinos se atreven a hacer eso. Ni controlarlos ni restringirlos. No había robo, nadie escandalizaba, nadie tocaba el claxon. Sí. Todo el mundo se dedicó a trabajar. No un día ni 2, fueron semanas enteras de una coordinación en la ciudad. Me estremezco después de ver aquello. No lo podías creer. Toda la gente colaborando. Nadie se insultaba, nadie robaba nada. Todo en orden, man. Realmente hubo poca rapiña, no se supo. Muy poca en función de lo que había. Estaban edificios, bancos, ciudades enteras abiertas, sangrando. Muy poca rebatiña. Uno que otro loco, abusivo, como lo hay en todos lados, ¿no? Eso es el gran temor del gobierno, que alguna vez nos volvamos a organizar de esa manera. Y el ejemplo cundió por todo el país y fue ejemplo en el mundo entero. De aquí nacieron los famosos topos, los ratas y toda aquella gente que sea ahora las pulgas famosas. Sí, los expertos. Los expertos en desenterrar gente. A cambio de eso, los franceses mandaron perros entrenados y ni los perros regresamos, se los robaron. Muchísima mercancía que llegó de Europa, de Francia, meses después se andaba revendiendo en los tianguis. Así es. Muchísima gente que donó enormes cantidades de fábricas de pan, de ropa, de calcetines, de medicinas, las andábamos revetiendo en los poquitos tiempos. O sea, el perro, el hombre, ¿cómo decía el poeta mexicano Rubén Darío? El lobo del hombre, ¿no? El lobo es el hombre del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Comiéndonos unos a los otros, perro comiendo perro. Son los grandes contrastes de lo que hace una... ¿Amado Nervo o Rubén Darío? Uno de ellos. Rubén Darío era nicaragüense. Sí.
Y fue el lobo, el hermano Lobo, ¿no? ¿Sería Amado Nervo? No, Amado Nervo. ¿O no. Acuña? ¿Acuña? No, creo que sí es Rubén Darío, o uno de ellos, sí. Amado Nervo era más poeta, ¿no? De más romántico, ¿no? Bueno, es lo de menos. Pero el caso es que por un lado eran actos de heroísmo como el de Plácido Domingo. Sí. Bueno. Y conmueve tantísima gente. Aún ya hablamos de la coherencia y tomamos como ejemplo. Sí, la tontería que le fue a preguntar Zabludovsky en ese momento, ¿no? No sé. Pues llegó Zabludovsky a entrevistarlo a Plácido Domingo. Nadie se ve que estaba ahí, ¿eh? La gente se empezó a dar traía cuenta. Un tapabocas, claro. Estaba totalmente lleno de polvo, sí, enlodado y tal. Sacando a sus tíos. Y desesperado, buscando a su familia, con un pico en la mano. Sí, trabajando. Y Zabludovsky le dice, oiga, ¿y no le afectará el polvo a su voz? No fastidies, ¿no? Y lo mandó al carajo. Y le fue bien. O sea, le dio la espalda y se fue. Sí. O sea, sí, no es el momento, ¿no? Querer sacar la nota, ¿no? Creo que fue el peor momento de Zabludovsky. Porque luego él se repuso con la primera crónica, es una crónica magistral, ¿eh? Sí. Él traía un teléfono, pero un teléfono normal. Lo que pasa es que había 1.500 teléfonos que había hecho Comunicaciones y Transportes y te ponen un teléfono como el que tienes en tu casa fijo en los coches. En los coches. Con una zapata del tamaño de esta mesa, ¿no? Para tener la potencia. Bueno, eso fue el temblor de la Ciudad de México, una cosa ejemplar, increíble, la respuesta humana, fuera de serie. Se cayeron hospitales enteros. El Hospital Juárez. Y resultan cosas anecdóticas. La raza se cayó, no, la raza no se cayó. Salió en el siglo XXI. No, la raza no, siglo XXI, tienes razón. Fue el Juárez. El Hospital Juárez. No, y el siglo XXI. Luego se volvió siglo XXI cuando lo reconstruyeron, era el Hospital General. Ajá. Hechos en la época de Ávila Camacho, por allá más o menos. Bueno, aquí el truco, cosas curiosas. Había muchísimas en una ciudad tan grande como México. Por decir, en el Hospital General había 150 operaciones. No se hicieron. Entonces, las estadísticas te marcan, muchísimas operaciones que eran de urgencias, no se hicieron y nadie se murió. O sea, ¿cuántas veces te operan sin ser necesario? Sí. Porque te programa el doctor que hay que operarte. No sé, a un amigo mío, ese día le iban a cortar un cáncer galopante aquí, lo cortaron como un pollo, medio pollo, hasta la cintura, todo el brazo derecho lo arrancaron. Lo iban a hospital en el hospital ahora siglo XXI. No lo pudieron operar y se lo llevaron a media operación a Tlalnepantla y ahí le terminaron la operación. Y así la cantidad de anécdotas, los chamacos que encontraron después de 5 o 6 días vivos, los han estado entrevistando ahora. Y ya se nos olvida que somos capaces de hacer grandes obras, grandes entregas, grandes sacrificios, sin pedir nada a cambio. Ese es el valor que tenemos como seres humanos. Y es algo que el gobierno desprecia y que nosotros no sabemos capitalizar ni hacerlo efectivo, y por eso nos pasa lo que nos pasa, que nos desprecien tanto, ¿no? Se burlen de nosotros, ¿no? Y hagan ceremonias y hagan payasada y media cuando la corrupción sigue su marcha. Bueno. Se hicieron daños irreversibles. Por ejemplo, la justicia sufrió muchísimo. Se cayeron todos los tribunales de la Ciudad de México, estaban concentrados en Tlaxcuaque, sobre la estación Tlaxcuaque del metro. Eran unos edificios angulares. En los estacionamientos de los coches también, ¿no? En la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal estaba de la señora Victoria Dato, de Ibarra, una mujer absolutamente ridícula, que usaba unos moños todos los días enormes, como gato en rifa. Se colapsó el estacionamiento de la Procuraduría donde trabajaba Millasagua, y abren las cajuelas de varios y estaban llenos de detenidos, metidos encajuelados, vivos, se murieron asfixiados con el temblor y el terremoto. Dentro de las cajuelas. Ajá. En la calzada de Tlalpan, donde se termina el metro, hay 2 edificios de pago por evento. Había media docena de patrullas federales de caminos que se suponía que estaban chambeando en la carretera federal México-Cuernavaca, tanto en la libre como en la autopista. Estaban pasando un grato de sano placer, se murieron como media docena. Un esparcimiento. En vez de estar en la carretera, habían ido a dormir la mona, la pachanga, bien acompañados. Se murieron en olor de santidad todos, ¿no? Bueno, santo olor de la vida. Junto había una escuela de niñas bien, y la maestra, cumpliendo las instrucciones, no dejó salir a ninguna niña, y una sola, que se volvió histérica, se salió y fue la única que se salvó. Sí, lo creo. La niña, eran de 6º año,
todas uniformadas, una escuela elegante, en la mera esquina, muy en la mera esquina, junto a los hoteles. Todas se quedaron obedeciendo a la maestra cumplía el protocolo, no se muevan porque y la única que no obedeció se salvó. Ahí se murieron 70 y tantos chamacos en esa escuela, unas señoritas bien arregladas, bien. Era las 7:15 de la mañana, una cosa así, ¿no? 7:19, algo así. Y esos ejemplos está en la ciudad. Llega un momento en que ya empiezas a ubicarte y no había una familia en la ciudad que no tuviera alguien, por una o dos personas conectadas con él. Ahí es donde dices, no se murieron 400, ni 1000, ni 2000. Tal vez unas 25,000 gentes sí se las cargó el pintor, ¿no? Hay muchas cifras. Nadie creyó la cifra oficial. No, la oficial fue una burla. La oficial al fin de cuentas quedó entre 4,000 y 6,000 personas. Bueno, ya están diciendo ahora en estos días ya la relevancia, sí, el gobierno acepta que eran más de 15,000 personas, ¿no? Porque muchos se fueron muriendo y otros son desaparecidos, ¿no? Y otros los fueron encontrando después. Oye, además a los días lo que olía de tanto muerto que había que no podían rescatar, el olor. Sí. Y hubo lugares increíbles y dices, bueno, estos, por ejemplo, los tribunales, si hubiera sido el terremoto a las 8:30 de la mañana, ahí en esos tribunales se mueren 5,000 personas. Había edificios de Nacional Financiera en las calles de Dinamarca, esquina con Avenida Chapultepec, 2 edificios nuevecitos de puras oficinas de Fomín, Fobiste, fideicomisos de Nacional Financiera especialmente construidos. A las 9 de la mañana había 1,000 personas ahí, no había nadie, ni veladores. Sí, y se quedaron como chicharrones. La hora ayudó mucho, ¿no? La hora, muchísimo. Pues lo mismo pasó con los avionazos de las Torres Gemelas. Exacto. Se ha sido una hora más tarde, aquello es la locura. No, bueno, se murieron 3,000 personas. Sí, bueno, 2,966, ¿no? Ajá. Pero si hubiera sido 15 o 20 minutos después el avionazo, 10,000 o más. O sea, esos edificios. Sí, es un hormiguero. Bueno, es un hormiguero. Son ciudades. Sí, exacto. Sí. Tienen todo allá adentro. Tienen todo adentro. De lo que tú quieras había dentro de ¿no? Sin salir de esos edificios encuentras todo. Oye, otra de las cosas que también es sorprendente ahora que está lloviendo las repeticiones, ¿cómo ves la latinoamericana, que es la de los edificios, el edificio más antiguo? Y míralo. Bueno, es del año 54, 55 la torre. Lo que pasa es el piloteo, que es un diseño mexicano. Ya había el edificio de la Lotería Nacional, que el primero ya está fincado así, uno de Petróleos Mexicanos, otro de Relaciones Exteriores, y este de acá lo hizo una familia, los señores Sebaer. Adolfo Sebaer fue el que diseñó el edificio de la Latinoamericana. Sí, pero tiene un sistema es una isla de anclaje antisísmico, entonces es muy difícil que se caiga. Se llega lejos. Están por inaugurarse en estos días, de aquí a fin de año, los 3 edificios más altos de la Ciudad de México. Sí. Todos están en el radio de una cuadra, dos frente a frente, del mismo dueño, de un judío canadiense muy importante, y otro está a media cuadra. Los 3 tienen cimentaciones de altísima tecnología, pero los 3 diferentes. Es impresionante, ¿eh? Los reportajes que hay sobre la cimentación de esa. Son edificios que tienen anclajes de algunos hasta 75 metros de profundidad del nivel de la calle para abajo. Hay uno, el más alto, no tiene muchos pivotes, es una cruz. Y esa cruz es la que entra un solo tubo, 75 metros. Y sobre eso se sustenta el edificio como si fuera una maravilla. De ingeniería, una maravilla. Y estructuras extremadamente livianas, ligerísimas. No por ser más pesadas o más gruesas son más resistentes. Con los materiales y las tensiones que les da siempre determinadas, ¿no? Pretensados, ¿sí? El edificio, no sé, cuando te dicen lo que se puede mover, no lo puedes creer, sin que se caiga el edificio. Y los 3 están, ninguno está a más de 100 metros del otro, y todos con tecnología distinta, desarrollada en México. Que ahora ya no se desarrolla nada en un país, ¿no? Tienes acceso a todo. Ahora todo está globalizado. Todos tienes acceso a todo. Hay componentes de edificios que vienen de Europa, otros vendrán de Asia. Ahora que estábamos hablando con Alan, ¿no? En esta carretera han intervenido empresas españolas, mexicanas, portuguesas, colombianas y brasileñas, establecidas aquí, cada una con una tecnología diferente también. Y es un logro, la carretera es una locura de tecnología la que tenemos aquí. Algún día la hemos visto, hemos ido a grabar, ¿no? Hemos estado ahí, ¿no?
Ahí es maravillosa la carretera. Y cada carretera requiere un trabajo distinto y están a prueba de temblores, de sismos, de deslizamientos, de bombazos inclusive, ¿no? Del agua de la sierra. Del agua de la sierra que trae lo suyo, ¿no? En fin. Pues muy bien. Suertudos que estamos vivos. Yo creo que sí, mira con qué admiración te mira. Mira la cara. No, lo que pasa Beto. es que Beto está allá. Sí. Mira, para mí que no sé qué. Yo traigo un encargo. ¿Quién está ahí? Traes un encargo. A ver, vamos a ver, trae un encargo. Un amigo comerciante de aquí de Villajuárez tuvo un problema con los famosos billetes de 50 pesos. Ajá. Supuestamente se están falsificando. Yo sigo ¿Cómo los das? esperando ver un billete falso de 50 pesos de polímero. Pero resulta que en las redes sociales se dio el run y el chisme de que había billetes falsos de polímero de 50 pesos. Aquí en la zona. Y se decía que para detectarlos había que rasparlos con una moneda o con algo, ¿no? Como el rascahuele, ¿no? Sí, pero si se raspa un billete de polímero, lo que se hace es degradar el plástico y se elimina parte de la tinta. Claro. Entonces él llevó los billetes al banco, no voy a decir el banco, pero fue aquí en Pues no hay Jicotepec. muchos, es uno el otro, ¿no? El uno o el dos, ¿no? Bueno, resulta que se los decomisaron porque eran supuestamente falsos. Sí, ya estaban Pero rayados. luego resultó que no eran falsos. Ajá. Él mandó las fotos de los billetes a Banjico. A Banco de México. Ajá, y preguntó. ¿Y le contestaron? Le contestaron Ah, sí. inmediatamente. A la velocidad. Sí. De hecho, hoy salió un artículo de prensa de Banjico hablando Aclarando eso. sobre esta tontería de internet que está provocando que ¿Cómo mucha no? gente tenga pánico con los billetes de 50 pesos. La realidad es que no se han podido falsificar los billetes de 50 pesos ni los de 20 de polímero porque es plástico y tienen 7 u 8 maneras Traves, de ¿no? detectar, ¿no? Es muy complicado falsificar un billete de Sí, esos, cómo no. ¿no? Y además ni conviene ya, ¿no? Tanta No, tecnología, bueno, pues, de vamos, 50 pesos. Fueran 50 dólares. No le tengan miedo a los billetes de 50, o sea, realmente no es mayor complicación, ¿no? Y no los raspen. Porque entonces sí lo echan a perder, ¿no? Los echan a perder y le provocan un problema al Banco de México porque el banco sí se los cambia, pero ese billete tiene que ser cancelado. Bueno, o una vía rápida. En caso de dudas, traigan billetes falsos, llévenselos al gallo, al pico de gallo, ahí se los van a recibir con todo cariño, ¿no? Sí, El pico de gallo reciben todo tipo de billetes. sí. Pico de gallo es la ventaja ¿Cómo que crees tienen. que yo me enteré que existía el rascahuele? ¿Se acuerdan? Con unos desplegados del Playboy, man, increíbles. Hijo, aquello de rascahuele, como rájale. Terrible. ¿No te acuerdas tú? No. Eras muy joven. sí, era muy joven. ya, No se acordaban ustedes. No nos acordamos. Oye, que me descubrió la vida. Sí, Beto sí se acuerda, está diciendo. Alan, entonces aquí cualquier tipo de billete se recibe. Hasta falso, Euros, ¿no? libras, dólares. Vales, ¿cómo se llaman los que daba Pancho Villa? Vale, el triunfo Ya no de hay la causa, marcos, ¿no? ya no hay marcos. Marcos. Pues muy bien, Alan, muchas gracias por habernos atendido. La mera verdad, La mera comimos, verdad, la cenamos mera muy verdad. sabroso. Deliciosos los tacos al De pastor. guagua, ¿no? De la- No, los de guagua. Sí. Usted cenó 3 veces. 3 veces. Sí, 3 veces. Que te mantenga el gobierno. ¿Qué en Bauchinón no hay presupuesto para su personal? ¿No? Que los traen hambreados a todos, ¿no? Qué barbaridad. Hoy nada más estos. Le hacen de cuete la gasolina Benito y por acá tampoco le dan. ¿Cómo son, man? Qué barbaridad. Con ustedes no hay remedio, ¿no? Te van a correr por lo que... Hoy es Toscana, fue estás todo lo que pasando, se ¿no? comió y está volteándola para acá, ¿verdad? ¿Eh? Empezó desde antes. Mira nada más. No, o sea, ¿para qué nos cuentas cosas que no quieres que repitamos, no? ¿Cómo? Así, ¿verdad? Muy bien, pues nos Censurado, vamos. ¿no? Vámonos hasta la próxima. Gracias. Si nos dejan. Hasta la próxima. El próximo domingo nos vemos. Hasta luego. Gracias, Alan. Adiós. Ay, te acuerdas de los pobres. Mándanos tierrita y piedras, ¿no?